Cuando hablamos de historias imposibles en el fútbol, casi siempre pensamos en clubes ricos, ciudades gigantes o proyectos millonarios. Pero esta historia empieza justo en el extremo contrario. En el norte de Noruega, dentro del Círculo Polar Ártico, en una ciudad donde el sol no sale durante meses y el frío es parte de la identidad, nació un club que parecía destinado al anonimato, Bodo Glimt. Durante décadas fue un equipo modesto, sin títulos relevantes, sin focos mediáticos y sin peso internacional. Un club más en un país donde el fútbol nunca fue protagonista global. Nadie hablaba de ellos, nadie los veía como proyecto, nadie los consideraba amenaza. Pero esa invisibilidad fue su mayor ventaja. Mientras otros clubes soñaban con fichajes caros, ellos construían algo distinto: identidad, método y paciencia. El frío, el aislamiento y la falta de recursos obligaron a pensar diferente. No podían competir con dinero, así que compitieron con inteligencia. Apostaron por la formación, por el trabajo colectivo y por un estilo ofensivo que parecía una locura para un equipo tan pequeño. Un fútbol valiente, intenso, sin complejos. Al principio nadie lo tomó en serio, parecía una bonita historia local, hasta que empezó a dar resultados. Y cuando los resultados llegan, la narrativa cambia. Lo que antes era un club del norte se convirtió en el equipo que juega mejor que los grandes. Sin ruido, sin marketing, sin estrellas, Glimt empezó a crecer. Nadie se dio cuenta del momento exacto en que dejó de ser pequeño, pero cuando el mundo lo notó, ya era demasiado tarde para ignorarlo. El verdadero punto de quiebre no fue un título, ni un fichaje, ni una noticia viral. Fue una idea. Mientras muchos clubes copiaban modelos europeos basados en gasto y estrellas, Glimt hizo lo contrario. Creó un sistema. Un modelo donde el jugador era importante, pero el colectivo era sagrado. Entrenamientos basados en intensidad, presión alta, juego vertical y mentalidad ofensiva constante. Aquí no importaba el nombre en la camiseta, importaba el rol dentro del sistema. Y eso cambió todo. Comenzaron a aparecer jugadores que nadie conocía, que nadie pedía, que nadie valoraba, pero que rendían como figuras. Futbolistas que parecían normales se convertían en piezas clave dentro del engranaje. El equipo no jugaba bonito por estética, jugaba bonito por eficiencia. Y ahí vino lo inesperado: empezaron a ganar, no de vez en cuando, de forma constante, contra rivales con más historia, más presupuesto y más presión mediática. El norte frío empezó a incomodar al sur poderoso. La Liga Noruega dejó de verlos como sorpresa y empezó a verlos como amenaza real. Y lo más interesante, no era un proyecto de una temporada, no dependía de un solo entrenador, ni de una estrella, ni de una generación. Era estructura pura. Cuando un jugador se iba, otro ocupaba su lugar. Cuando un nombre brillaba, el sistema lo absorbía. El club no se debilitaba, se renovaba. Y eso es rarísimo en el fútbol moderno. Ahí nació la identidad que lo cambió todo. No somos un club que compra talento, somos un club que lo fabrica. Y cuando un equipo entiende eso, deja de ser vulnerable, porque el éxito ya no depende del mercado, depende del método. Glimt dejó de ser una historia bonita y pasó a ser un problema serio para todos los demás. El equipo del frío ya no era invisible, ahora era incómodo, competitivo y peligroso. Todo proyecto tiene un momento simbólico. Un partido, una noche, un resultado que lo cambia todo. Para Glimt, ese momento no llegó en Noruega, llegó en Europa. Cuando empezó a competir en torneos internacionales, muchos pensaron que la historia bonita se iba a terminar rápido. Un club pequeño, sin experiencia continental, contra estructuras gigantes. El guión parecía escrito, pero pasó lo contrario. De pronto, equipos históricos empezaron a sufrir contra un club del Círculo Polar Ártico. No por suerte, por fútbol. Presión alta, ritmo intenso, transiciones rápidas y una mentalidad sin complejos. Glimt no salía a resistir, salía a competir. Y eso descolocó a todos. Europa está acostumbrada a que los pequeños se encierren. Glimt atacaba, dominaba, proponía y ganaba.
La narrativa cambió en redes, en prensa y en vestidores. Ya no era qué bonito juegan, era qué peligroso es este equipo. Jugadores que nadie conocía empezaron a aparecer en radares de clubes grandes. Ojeadores viajaban al norte, analistas estudiaban su modelo, técnicos hablaban de su sistema. El fútbol europeo, que normalmente ignora lo que no genera dinero, empezó a prestar atención. Y ahí llegó el fenómeno más interesante. Glimt no se transformó al llegar a Europa. No cambió su estilo, no se adaptó por miedo, no traicionó su identidad. Siguió jugando igual, con la misma valentía, con la misma idea, con la misma intensidad. Como si no existiera el contexto, como si el rival no importara. Eso generó algo poderoso, respeto. No por historia, no por escudo, no por marketing, por funcionamiento, por coherencia, por proyecto. El Club del Norte ya no era una sorpresa exótica, era un modelo, un ejemplo, una referencia silenciosa de que se puede competir sin millones si tienes estructura. Y ahí es donde la historia deja de ser romántica y se vuelve seria. Porque cuando un equipo pequeño empieza a ser estudiado por los grandes, significa que ya no es pequeño. Significa que algo está funcionando demasiado bien como para ser ignorado. Aquí es donde muchas historias se caen. Cuando llega la fama, el dinero, la atención y las ofertas, la mayoría de los proyectos pequeños cometen el mismo error. Cambian. Ajustan su estilo, modifican su identidad, intentan parecerse a los grandes. Glimt hizo lo contrario, decidió proteger su esencia por encima del crecimiento rápido. Vendieron jugadores, sí, recibieron ofertas también, pero nunca tocaron el corazón del proyecto, el sistema. Cada salida fue parte del plan, cada venta fue una oportunidad para reinvertir en estructura, no en nombres. No buscaban reemplazar estrellas, buscaban mantener funciones. El modelo seguía siendo el mismo. Intensidad, presión, velocidad, juego colectivo, mentalidad ofensiva. El jugador era reemplazable, la idea no. Eso convirtió al club en algo muy raro en el fútbol moderno, una máquina sostenible. No dependían de un solo ciclo, no vivían de una generación dorada, no apostaban todo a una temporada. Funcionaban como una cadena bien diseñada. Una pieza sale, otra entra, el sistema sigue. Mientras otros clubes pequeños explotaban y luego caían, Glimt se mantenía competitivo. No siempre ganando todo, pero siempre compitiendo, siempre incómodo, siempre sólido, siempre reconocible. Eso generó algo aún más poderoso que los títulos: credibilidad. Jugadores jóvenes querían ir ahí para crecer. Entrenadores respetaban el proyecto. Europa lo veía como un modelo alternativo. Y la afición entendió algo clave: el éxito no estaba solo en ganar, estaba en no perder la identidad. El club dejó de ser la sorpresa del norte y se convirtió en el proyecto que funciona. Sin discursos grandilocuentes, sin marketing exagerado, sin promesas vacías, solo trabajo, método y coherencia. Y ahí la historia se vuelve aún más interesante, porque el verdadero logro de Glimt no es haber llegado arriba, es haberse quedado, sin dejar de ser lo que era. Y eso, en el fútbol moderno, es casi más difícil que ganar títulos. Hoy, la historia de Glimt ya no es solo la de un equipo que ganó partidos importantes o sorprendió en Europa. Es la de un club que demostró que otra forma de hacer fútbol sí es posible. Desde una ciudad pequeña, en un clima extremo, lejos de los focos, construyó un modelo que muchos clubes más grandes todavía buscan sin éxito: estabilidad, identidad y crecimiento real. Glimt no compite con dinero, compite con estructura. No vende humo, vende resultados. No compra soluciones rápidas, construye procesos. Y eso lo convirtió en algo más grande que un equipo exitoso, en una referencia. Hoy es estudiado por analistas, citado en proyectos deportivos y usado como ejemplo de cómo un club pequeño puede ser grande sin dejar de ser pequeño. Lo más poderoso de esta historia es que no depende de un nombre propio. No es la era de un jugador, ni la era de un entrenador. Es la era de una idea, una filosofía que sobrevivió a cambios, ventas, ciclos y presiones. Y eso lo vuelve único.
Porque en un fútbol dominado por el dinero, la urgencia y la improvisación, Bodo Glimt representa lo contrario: paciencia, coherencia y visión. Pasó de ser un club invisible a convertirse en un modelo internacional, de ser un equipo del norte olvidado a ser un proyecto respetado en toda Europa. Y tal vez ese sea su mayor logro: no haber conquistado solo títulos, sino haber demostrado que el éxito no siempre nace del poder, sino del método. No del dinero, sino de la idea. No del mercado, sino de la identidad. Porque Glimt no ganó solo partidos, ganó algo más difícil: un lugar en la historia del fútbol moderno.